Estamos en una clase de repaso de la unidad 1 de célula de octavo básico. La idea es que vayan repasando estos contenidos para la prueba de transición que viene para ustedes. ¿Ya? Esta clase ya de organelos celulares, la idea es que los identifiquen y que comprendan el funcionamiento que tienen en la célula. Repasando un poco lo que habíamos visto anteriormente, mencionamos entonces en el hacer ahora cuáles son las características principales de una procarionte. ¿Ya? Entonces, la opción correcta de esta alternativa era la C, que tiene que ver con que su material genético se encuentra libre en el citoplasma, ¿ya? Específicamente formando el nucleoide. ¿Ya? En la 2 da la descripción de una célula, ya no dicen cuál es, pero te dan algunas pistas sobre las estructuras que tiene. Por ejemplo, dicen que no tiene núcleo, que tiene una pared celular y que su material genético se encuentra libre en el citoplasma, entonces eso puede inferir que es una procarionte. ¿Ya? Ok, entonces en la clase de hoy día vamos a hablar sobre las células que conforman a las plantas y a los animales. ¿Ya? Em, para eso va a ser necesario que vayamos, ¿cierto?, relacionando lo que habíamos visto sobre las eucariontes para aplicarlo en estos organismos. Entonces, dentro de cada célula existen estructuras necesarias para vivir, ¿ya? Estos son los organelos, ¿ya? Los cuales están hechos de biomoléculas y tienen diferentes formas y funciones. Cada, cada célula, ¿ya?, va a tener algunas diferencias entre una y otra. Por ejemplo, en el caso de las células animales, tienen un organelo que es específico de las animales, es decir, que no se encuentra en las vegetales, y las vegetales van a tener tres estructuras que son específicas, ¿ya? En su forma de funcionamiento en las vegetales, versus las células animales. Cuando nosotros miramos esta imagen, vamos a ver que la mayoría de los organelos son muy semejantes. Lo que diferencia, ¿cierto?, son que la célula animal tiene centriolos, que es un organelo exclusivo, y por otro lado, ¿cierto?, que tiene tiene vacuolas que son chiquititas, ¿ya?, en relación a la vegetal. Eh, en cambio, en la vegetal, ¿cierto?, tiene una gran vacuola central, que ese es un organelo, ¿cierto?, que ocupa una gran cantidad de espacio en el citoplasma, ¿ya? Luego tenemos, ¿cierto?, el cloroplasto y la pared celular. Entonces, esos tres son organelos que son exclusivos de las células vegetales versus el animal que tiene uno solo que es exclusivo, que son los centriolos, y que las vacuolas son un poco diferentes, ¿cierto?, de la vegetal. Cuando nosotros miramos los organelos, vamos a ver que hay varios organelos que son comunes en todas las células eucariontes y los vamos a ir hablando de cada uno. Primero tenemos el núcleo, ¿ya? El núcleo como tal, podríamos decir que es como el jefe, ¿cierto? Ya que contiene el material genético y dirige las reacciones químicas que ocurren en la célula. Es decir, que es el que va a mandar la información para que se hagan las cosas, ¿ya? Luego tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática se caracteriza por ser una barrera selectiva de sustancias y de protección, y aquí, bueno, tengo que corregir esto, pero aquí debería decir que es semipermeable, ya no es permeable. Entonces, ¿qué significa que sea semipermeable? Significa que algunas sustancias entran, ¿ya?, y otras no. Es decir, que se selecciona qué sustancias podrían entrar. No es que llegue y entre cualquier sustancia, ¿ya? Además tiene unas estructuras que estas estructuras en total se le llama glucocálix, que son las estructuras de reconocimiento. Después tenemos la mitocondria, que es la que fabrica la energía de la célula en forma de ATP. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Ya? Lo que hace básicamente es que la glucosa, ¿ya?, es una molécula que es grande, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta molécula que es grande, ¿cierto?, se va a descomponer en elementos más chicos, ¿ya? Cuando hace ese proceso, se va a usar la energía,
de esta molécula para que el ATP se forme, ¿ya? Entonces el ATP es el que permite como hacer los procesos dentro de la célula. ¿Cómo lo hace entonces? El ADP es una molécula que está descargada. Entonces, cuando el ADP ya se usa la energía de la glucosa en el proceso de la respiración celular, se forma ATP. ¿Ya? Entonces, en general se puede decir que son 38 ATPs por cada molécula de glucosa que se produce. ¿Ya? Luego tenemos los ribosomas. Recordando que los ribosomas están en todas las células. Esto significa que tanto procariontes como eucariontes tienen ribosomas, ¿ya? Y lo que hacen principalmente es la síntesis de proteínas que van a necesitar para diferentes procesos. Entonces, después tenemos el aparato de Golgi, ¿ya? El aparato de Golgi, por otro lado, tiene que ver con la distribución y empaquetamiento de proteínas, bueno, y aquí también debería decir, y de lípidos, es decir, que las sustancias que se produzcan en el ribosoma, por ejemplo, van a ser procesadas principalmente en el aparato Golgi. Después tenemos el citoesqueleto, ¿ya? El citoesqueleto entonces dice da sostén y forma a la célula, sostén y forma y ayuda al transporte. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que estas estructuras que están acá, ¿ya? Que forman como un tipo de enrejado, son el citoesqueleto y está hecho de varios tipos de fibras. ¿Ya? Una de ellas, por ejemplo, son los microtúbulos, que son estos que, ¿cierto?, van a atravesar, que son unos tubos, que, perdón, esos que están ahí, ¿ya? Que son los que transportan sustancias o organelos, entonces le dan el transporte a la célula. Además, ¿cierto? Todas estas otras estructuras que dan como un tipo de enrejado que le dan cierta forma a la célula, ¿ya? Em, las células animales y vegetales lo tienen, la diferencia, ¿cierto?, es que las vegetales también cuentan con la pared celular para la rigidez. Después tenemos retículo endoplasmático, ¿ya? Y aquí vamos a tener que son sacos membranosos que tienen funciones específicas, ¿ya? Eh, Cuando estos sacos tengan ribosomas, se le va a llamar retículo endoplasmático rugoso. Y si no tienen ribosomas, se le va a llamar retículo endoplasmático liso. Repito, cuando estos retículos o sacos membranosos tengan ribosomas adheridos, por ejemplo, como los que están acá, cuando tienen ribosomas, se le llama retículo endoplasmático rugoso. Pero si no tiene, es retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, el RER es el que sintetiza proteínas y el REL es el que fabrica lípidos, ¿ya? ¿Qué tipo de sustancias se fabrican? Por ejemplo, el REL va a fabricar proteínas como la hemoglobina, ¿ya? Que es la que transporta el oxígeno, por ejemplo. En cambio, el REL, que fabrica lípidos, va a fabricar, por ejemplo, algunas hormonas, como por ejemplo las hormonas sexuales, ¿ya? La testosterona y el estrógeno, que son importantes para el cuerpo, ¿ya? También va a permitir la fabricación de algunas otras estructuras del cuerpo que son importantes y va a formar, por ejemplo, membrana también, ¿ya? Después tenemos el organelo que se llama lisosoma. El lisosoma es el que produce la digestión, ¿ya?, o degradación de sustancias dentro de la célula. Básicamente, ¿qué es el lisosoma? Es una vesícula que en su interior tiene enzimas, ¿ya?, que degradan las sustancias cuando ingresan al lisosoma, ¿ya? Por ejemplo, si tuviera que ingresar una molécula muy grande, ¿ya? Supongamos que de almidón, ¿ya? Lo que va a hacer es que va a romperlo en pequeñas unidades más chiquititas. O por ejemplo, si entra una bacteria también podría degradarla, ¿ya? Después tenemos el cloroplasto. El cloroplasto es el organelo que realiza la fotosíntesis. ¿Qué significa esto? Significa entonces que utiliza CO2, luz y agua para producir glucosa, ¿ya? Em, este organelo, ya recordando que es exclusivo de las células vegetales,
produce energía en forma de glucosa, pero hay que recordar que las plantas también tienen mitocondrias porque también necesitan producir su propia energía cuando no están haciendo fotosíntesis. Entonces, si bien la planta produce glucosa, ya el organelo que después va a procesar esa glucosa va a ser la mitocondria. ¿Ya? Luego tenemos las vacuolas centrales. ¿Ya? Y la vacuola central se caracteriza porque almacena sustancias como agua, nutrientes, sustancias tóxicas. Por eso que hay plantas, por ejemplo, que tienen alcaloides que son sumamente dañinos para nuestro cuerpo. Y en el caso de las células animales, estas vacuolas son chiquititas, ¿ya? Por esto se llaman vacuola central, porque ocupa casi todo el espacio. En cambio, los animales tienen vacuolas chiquititas que también cumplen funciones parecidas, como por ejemplo almacenamiento de agua, nutrientes y algunas sustancias tóxicas. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, la urea, etc. Después tenemos la pared celular. La pared celular esta pared celular es un poquito diferente en la composición de la que tienen las procariontes, ¿ya? ¿Para qué sirve en la planta? Para darle rigidez, ¿ya? Y en conjunto con la vacuola central producen la turgencia. Por ejemplo, el hecho de que las plantas se mantengan erguidas, ¿ya? El efecto que se produce entre estos dos componentes, que es la pared celular y la vacuola central. Si, por ejemplo, la planta pierde agua, entonces significa que la vacuola se va a achicar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que esta va a empezar a marchitarse, ¿ya? Eso es porque la vacuola ya producen presión hacia afuera con el agua y eso hace entonces que después choque con la pared celular, provocando entonces que se produzca una rigidez, ¿ya? Después tenemos los centriolos, que son organelos exclusivos de las células animales, que se encarga de dividir a la célula. Aquí quiero corregir un poco, debería decir participa, ¿ya? ¿Qué significa que participe? Que cuando las células se dividen, los centriolos de las células animales participan de este proceso, ¿ya? ¿Por qué no decimos que se encarga? Porque las células vegetales también tienen, o sea, también se dividen, pero no tienen centriolos. Entonces, a modo de resumen, célula eucariota vegetal, cloroplasto, vacuola central y pared celular. En la célula animal, ya es los centriolos los organelos exclusivos. ¿Ya? El peroxisoma, que no lo mencioné tanto, ya es el que degrada el peróxido de hidrógeno. ¿Qué significa esto? El H2O2, ¿ya? Que usted conoce como el agua oxigenada, la transforma, se produce como por procesos metabólicos, es decir, por reacciones que ocurren en la célula, se forma este peróxido y es sumamente tóxico. Entonces lo que hace el peroxisoma es transformarlo en agua y en oxígeno, ¿ya? Por eso que cuando nosotros nos echamos agua oxigenada en las heridas sale oxígeno, ¿ya? Porque las células que están como por ahí van a degradar entonces esa sustancia y van a producir oxígeno. ¿Ya? Entonces, práctica guiada. En la guía ya lamentablemente no quedaron bien los espacios para que pudieran llenar. Por lo tanto, lo que pueden hacer es ponerle números, ¿ya? Y llenarla. Por ejemplo, ya 1. Entonces el 1 sería, por ejemplo, en este caso sería el núcleo, ¿ya? Entonces sería eso, o si no, pegar la imagen para que tengan como la respuesta. Entonces, célula vegetal, célula animal, núcleo, la membrana, que se pueden dar cuenta porque es lo que viene después de la pared celular, ya que es lo más visible. El citoplasma se refiere a todo lo que está como donde no hay organelo, ya, que ahí deberían poner citoplasma cuando hagan un reconocimiento. Los organelos y el cloroplasto, que es como una arveja, ¿cierto? Con la estructura que está en el centro, que son los tilacoides. Después tenemos la célula animal, citoplasma, núcleo, organelos o orgánulos y membrana plasmática, ¿ya? Entonces, a modo rápido, cosas que tiene uno, cosas que no tiene el otro. Centriolo lo tiene la célula animal y la vegetal no, ¿ya? La mitocondria la tienen ambos. Cloroplasto, solo la vegetal. La lisosoma, ambos, ADN, ambos. Y la vacuola, aquí, ¿cierto? Habría que explicitar, porque por ejemplo, si yo pongo vacuola sola, ambas tienen. Si yo pongo vacuola central, entonces sería la vegetal solamente, ¿ya?
Entonces, chicos, la idea, ¿cierto? Es que ahora ya vean las diferencias principales, que sería que la célula animal contiene centriolos y la vegetal contiene organelos exclusivos como el cloroplasto, vacuola central y pared celular. Otra diferencia sería que las células animales se encuentran obviamente en animales y las células vegetales las podemos encontrar en plantas y algas. Y finalmente que los animales hacen respiración celular y que las vegetales hacen el mismo proceso, pero además fotosíntesis. Y además que tienen el proceso de turgencia. ¿Ya? Eso sería entonces, la idea es que ahora ustedes hagan su práctica independiente, reconozcan los organelos, ¿ya? Algunos que no reconocen bien ahí, la idea es que pongan cuál podría ser, ¿ya? No es tan importante que sea tan exacto, pero sí que sea más o menos lógico, ¿ya? Eh, lo mismo que hicimos anteriormente, reconozcan cuáles corresponden, cuáles no, y después acá que pongan, por ejemplo, el núcleo en cuál se encuentra, en animal o vegetal o en ambas. Entonces, si son ambas, ponen B y ponen AN, ¿ya? Y después la función que tiene. Eso sería, y me responden las preguntas 1 y 2, ¿ya? La pregunta 3 y 4, no, porque esas no las puse en la guía, ¿ya? Para que contesten. Eso sería, chicos. Cuídense harto. Nos estamos viendo en otra sesión. Hasta luego.